Bien, vamos a continuar con la clase. La clase pasada terminamos de ver la definición y algunos ejemplos de límites y algunas propiedades de límites también. Y lo que vamos a hacer esta clase es utilizando el concepto de límites, definir la continuidad de funciones. ¿Sí? Bien, consideremos una función f de x, la cual está definida en un dominio A, subconjunto de un espacio vectorial de dimensión n, y me mapea ese punto en A a un espacio de dimensión m en los reales. Bien, consideremos también un punto x0 que se encuentra en el dominio de la función. Bueno, decimos que la función f de x, esta función f, es continua en el punto x0 si y solo si el límite cuando x tiende a x0 de f de x es exactamente igual a f de x0. ¿Sí? Solamente en este caso podemos decir que la función es continua en el punto x0. Por ejemplo, el caso que vimos en la semana pasada en Scilab, la función g de x definida como x menos 1 entre la raíz de x menos 1, claramente esa función tiene una discontinuidad en x igual a 1. Y vimos que efectivamente el límite de g de x cuando x tiende a 1 es 2. ¿Sí? Es decir, cuando nos encontramos en una vecindad en una vecindad de x igual a 1, g de x g de x se encuentra en una vecindad de el valor 2. ¿Sí? Pero 2 no es g de x1.
¿sí? Por lo tanto, esa función es discontinua en x igual a 1. ¿Sí? Y cuando la graficamos, pues efectivamente nos dimos cuenta que tenía una discontinuidad en x igual a 1. ¿no? Sí, de hecho, en x igual a 1 esa función no estaba definida. ¿Sí? Pero eso numéricamente lo podemos, o más bien dicho, analíticamente, no numéricamente, analíticamente lo podemos comprobar aplicando el límite. ¿no? Claramente esa función, cuando x tendía a 1, no era f de x0, no era f de 1. ¿Sí? ¿Sí? Claramente ese límite existía, pero no era f de 1. ¿Sí? Era tomado el valor de 2. Cuando x se encontraba en una vecindad de 1, la función g tomaba el valor de 2. ¿Sí? Bueno, no tomaba el valor de 2. G se encontraba en una vecindad del valor 2. ¿Sí? Sin tomar el valor de 2, por supuesto, ¿no? Porque estábamos hablando de vecindades, no son límites. ¿no? ¿Sí? Entonces, para que la continuidad exista, para que podamos decir que una función es continua en un punto en particular, el límite, cuando x tiende a ese punto en particular, de f de x tiene que ser exactamente a f en el punto en el cual estamos interesados. ¿no? Si decimos que una función es continua, si este límite existe, si este límite, el límite cuando f de x, el límite de f de x cuando x tiende a x0 es exactamente igual a f de x0 para todos los puntos x0 que se encuentran en el dominio de la función. Entonces, en ese momento hablamos de una función que es continua. ¿Sí? Si este límite no se respeta para un solo punto x0 en el dominio de la función, entonces la función es discontinua. ¿Sí? Y entonces decimos que esa función es discontinua en este punto en particular x0. ¿Sí? Para que hablemos de una función, o para que hablemos de la continuidad de una función, esa función tiene que ser continua en todos los puntos x0 que se encuentran en el dominio de A. Y entonces, para todos los puntos x0 en el dominio de A, en el límite cuando x tiende a x0, de f de x tiene que ser igual a f de x0. ¿Sí? Si hay un punto en el cual este límite no se cumple, entonces decimos que esa función es discontinua en x0. ¿Sí? Y con un punto que sea discontinuo, decimos que toda la función es discontinua, ¿no? Porque al menos es discontinua en un punto. ¿Sale? Bien, por ejemplo, consideremos la función f de x igual a menos 1 para x, para los valores de x menor a 0, pero f de x es igual a 1 para x mayor o igual a 0. Esta función se le conoce como la función signo. ¿Sí? Una manera diferente de llamar esta función es la función signo. ¿Sí? Y es una función muy utilizada en ingeniería de control, sobre todo en ingeniería de control por modos deslizantes. Una teoría de control por modos deslizantes, esta función se utiliza muchísimo. ¿Sí? Se utiliza muchísimo para diseñar controladores por modos deslizantes. ¿Sí? Entonces, la función signo de x es la función que toma valores de menos 1 para x menor a 0 y 1 para x mayor o igual a 0. Si nosotros graficamos esta función en el plano cartesiano, aquí está x
aquí está f de x. ¿Sí? Esta función, para valores de x menores a 0, va a tomar el valor de menos 1. ¿Sí? Aquí está menos 1. Y si aquí está más 1, para valores de x mayores o iguales que 0, pues va a tomar el valor de más 1. Entonces, esta es la forma que tiene la función signo de x. Para x menor a 0, toma valores menos 1, pero para valores de x mayores a 0, va a tomar el valor de más 1. ¿Sí? Ahora, permítame, lo que vamos a hacer ahora es analizar la continuidad de esta función. Por ejemplo, tomemos un valor de x. Vamos a un caso 1. Claramente esta función, el dominio de esta función es todos los reales, ¿no? Es decir, esta función está definida para cualquier valor real, ¿no? Entonces, digamos, esta función me mapea un real en otro real, y de hecho, si se fijan, realmente me mapea un real en cualquier real, pues, ¿sí? Esta función puede tomar puede tener un valor en el dominio desde menos infinito hasta más infinito, sin ningún problema. Entonces, todo el espacio de los reales, ¿sí? Y me lo mapea a otro real, pero si se dan cuenta, realmente me lo mapea a solamente dos reales, menos 1 y 1. Realmente de todos los elementos en los reales, el contradominio solamente toma dos valores, ¿no? Que es menos 1 y 1. ¿Sí? Entonces me mapea esta función f, el signo de x, me mapea un valor real, si su dominio es todo el espacio de los reales, pero ese valor me lo mapea ya sea al valor menos 1 o al valor 1, ¿no? Por cómo está definida esta función, ¿no? ¿Sí? Entonces, consideremos, por ejemplo, un valor x0 igual a menos 2, por ejemplo, ¿no? Y analicemos la continuidad de esta función signo de x en el valor x0 igual a menos 2. ¿Sí? Menos 2, o bueno, vamos a ponerlo por un valor todavía un poquito más lejano, por ejemplo, menos 5. Menos 5. ¿Sí? Entonces, solo lo que sabemos es que esa función será continua en x0 igual a menos 5 si el límite de f de x cuando x tiende a x0 es igual a f de x0, es decir, el límite de f de x cuando x tiende a menos 5 es igual a f de menos 5. ¿Sí? Entonces, lo que hay que analizar ahora es si existe ese límite y si ese límite es exactamente igual a f de menos 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué valor toma la función f de x en el límite? O bueno, ¿qué valor toma la función f de x? Más bien, ¿cuánto vale el límite de f de x cuando x tiende a menos 5? Entonces, si nosotros analizamos esta función para el valor de x igual a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5, ¿sí? Y analizamos el límite por la izquierda, ¿qué pasa cuando x tiende a menos 5 por la izquierda? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa en el límite cuando x tiende a menos 5 por la izquierda? ¿Qué valor toma f de x? O no qué valor toma f de x, otra vez, no estamos hablando de límites, ¿no? Más bien f de x en la vecindad de qué valor se encuentra, ¿no? Entonces, claramente cuando x tiende a menos 5 por la izquierda, f de x toma el valor de menos 1. ¿Sí? Para cualquier valor de x muy cercano a 5 por la izquierda, claramente f de x o ese límite va a tomar el valor de menos 1. ¿Sí? Claramente para cualquier número que se encuentre en la vecindad de 5 por la izquierda, siempre f de x va a estar en una vecindad del valor de menos 1, que es efectivamente f de menos 5. Claramente
para f igual a menos 5, el valor que toma f de x es menos 1. ¿Sale? Ahora, ¿qué pasa en el límite cuando x tiende a menos 5 por la derecha? ¿En qué vecindad se va a encontrar f de x? Bueno, claramente, cuando ahora x tiende a 5 pero por la derecha, ¿sí? Para cualquier valor muy cercano de x igual a 5 pero ahora por la derecha, por ejemplo 5.01, 5.1, 5.001, 5.00001, por más cercanos que nos encontremos de x igual a menos 5, claramente también f de x va a valer menos 1. Claramente también f de x, o en el límite cuando f de x, en el límite cuando x tiende a menos 5 por la derecha, la función f de x se va a aproximar al valor de menos 1, pero que este valor de menos 1 también es f de menos 5. Entonces, dado que el límite por la izquierda es igual al límite por la derecha, entonces claramente el límite cuando x tiende a menos 5 de f de x existe y es precisamente menos 1, pero precisamente menos 1 es f de menos 5. Entonces, lo que concluimos es que esta función es continua en x0 igual a menos 5. ¿Sí? Dado que en el límite, cuando x tiende a menos 5, f de x se encuentra en una vecindad de menos 1. Y de hecho toma el valor de menos 1. ¿Sí? En este caso en particular toma el valor de menos 1. Y menos 1 es precisamente f de menos 5. ¿Sí? Entonces, esta función es continua en x0 igual a menos 5. ¿Sí? Ahora tomemos un valor mayor a 0. ¿Sí? Por ejemplo, el valor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, el valor x0 igual a 6. ¿No? ¿Qué pasa ahora cuando tomamos el valor de x0 igual a 6? ¿Sí? Entonces ahora analicemos el límite o a qué valor tiende el límite cuando x tiende a x0 igual a 6 f de x. Entonces, ¿qué pasa en el límite cuando x tiende a 6 por la derecha, por la izquierda, perdón? ¿Qué pasa en el límite? ¿O qué pasa cuando x tiende a 6 por la izquierda? El límite de f de x a qué es igual, ¿sí? ¿Qué valor toma ese límite? ¿Sí? Bueno, pues claramente para puntos muy cercanos a 6 por la izquierda, siempre el límite de la función f de x va a estar en más 1. ¿Sí? ¿Sí? Por más cerca que estemos de x igual a 6 por la izquierda, siempre la función f de x va a estar en una vecindad del valor 1 y de hecho se va a encontrar en f de x igual a 1. ¿Sí? Esta función solamente toma valores alrededor de 6 igual a 1. Pero efectivamente 1 es igual a f de 6. ¿Sí? ¿Sí? Porque la función f en el valor 6, que es mayor a 0, pues toma el valor 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si tendemos a x0 igual a 6 por la derecha? ¿Qué pasa cuando tendemos a el valor de 6 por la derecha? Bueno, pues en el límite, cuando x tiende a 6 por la derecha, la función f de x se encuentra también en una vecindad de 1. ¿Sí? Es decir, cuando estamos en valores muy cercanos a 6, ahora por la derecha, la función f sigue tomando el valor de 1. ¿Sí? Aquí la función f siempre va a estar tomando valores de 1. Si yo me encuentro en una vecindad del valor 6, siempre la función f de x va a estar en el valor de 1. ¿Sí? Y efectivamente ese valor de 1 pues es f de 6. ¿No? ¿Sí? Entonces, dado que el límite
cuando x tiende a 6 por la izquierda y cuando x tiende a 6 por la derecha existe y es igual a 1 y resulta que f1 es igual a f de 6, pues resulta que el límite cuando x tiende a 6 de f de x pues también es igual a 1, ¿no? Y resulta que 1 es igual a f de 6. Entonces también decimos que la función f, la función signo, es continua en x igual a 6, ¿sí? En x0 igual a 6. Y si se dan cuenta, eso va a pasar para cualquier valor de x positivo, así como el caso anterior siempre va a pasar para cualquier valor de x negativo. ¿Sí? Entonces, claramente para x mayor a 0, la función siempre va a ser continua, y para x menor a 0, también la función siempre va a ser continua. ¿Sí? Porque para cualquier x mayor a 0, pues claramente en el límite, cuando x tienda a ese valor cualquier x0, la función f de x va a tomar el valor de 1. ¿Sí? Y 1 es el valor que toma la función para cualquier x mayor a 0. ¿Sí? Tanto por la izquierda como por la derecha. Lo mismo pasa con los valores negativos. Para cualquier valor de x menor a 0, siempre en el límite la función f de x va a tomar el valor de menos 1. ¿Sí? Para cualquier valor de x menor a 0. ¿Sí? Y entonces, claramente, la función f de x va a ser igual a f de x0. ¿Sí? Para cualquier valor de x menor a 0 y para cualquier valor de x mayor a 0. ¿Sí? Entonces, siempre la función signo de x va a ser continua para todo x menor a 0 y para todo x mayor a 0. Ahora analicemos qué pasa cuando x toma exactamente el valor de 0. ¿Sí? Ahora consideremos el valor x0 igual a 0. ¿Qué pasa cuando x tiende, cuando x0 es igual a 0? ¿Sí? ¿Qué pasa? Analicemos primero qué pasa cuando x tiende a 0 por la izquierda. ¿Sí? ¿Qué valor toma el límite de f de x cuando x tiende a 0 por la izquierda? Bueno, claramente, para valores muy cercanos a 0 por la izquierda, ¿sí? Cuando yo me encuentro muy cerca, en una vecindad de 0 por la izquierda, f de x va a tomar valores de menos 1. ¿Sí? En el límite, cuando x tienda al valor de 0 por la izquierda, la función f de x va a estar en una vecindad del valor menos 1. Y de hecho va a tomar el valor de menos 1, en este caso particular, ¿no? Entonces, este límite va a ser igual a menos 1. ¿Sí? Porque cuando yo me encuentro en una vecindad de 0 por la izquierda, la función f de x siempre va a tomar el valor de menos 1. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora cuando yo me aproximo a 0 por la derecha? ¿Qué pasa con el límite de f de x cuando x tiende a 0, pero ahora por la derecha? Bueno, claramente para cualquier valor de x muy cercano a 0 por la derecha, la función f de x se encuentra en una vecindad del valor más 1 y de hecho va a tomar el valor de más 1. Entonces, resulta que ese límite va a ser igual a más 1. ¿Sí? Y resulta que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda es diferente al límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Mientras el límite de f de x cuando x tiende a 0 por la izquierda es igual a menos 1, el límite de f de x cuando x tiende a 0 por la derecha es igual a más 1. Entonces, como el límite por la izquierda es diferente al límite por la derecha, entonces claramente este límite no existe. Y el límite de f de x cuando x tiende a 0 no existe, no está definido. ¿Sí? Y como no se cumple que el límite de f de x cuando x tiende a 0 sea igual a f de 0, dado que f de 0 es igual a 1, entonces para x0 igual a 0, la función no es continua. Y aquí se ve claramente, ¿no?, que hay una discontinuidad. De repente la función toma el valor de menos 1 y abruptamente para x igual a 0 sube a más 1 y continúa esa función. ¿Sí? Entonces aquí claramente hay una discontinuidad.
f de x cuando x tiende a 0 no está tomando el valor de f de x0. ¿Sí? De hecho, en ese punto el límite no existe, porque el límite por la izquierda es diferente al límite por la derecha. Entonces hay una discontinuidad aquí. Tenemos una discontinuidad en x0 igual a 0. ¿Sí? Gráficamente lo podemos ver aquí, ¿no? Estamos en menos 1 y justo antes de llegar a 0, en el punto más cercano a 0, todavía vale menos 1, pero cuando toca exactamente el valor de 0, abruptamente sube a más 1 y ahí continúa. Entonces tenemos aquí una discontinuidad, ¿no? Que analíticamente la podemos analizar utilizando los conceptos de límites. ¿Sí? Entonces claramente esta función f de x igual al signo de x, definida como menos 1 para todo x menor a 0 y 1 para x mayor o igual que 0, tiene una discontinuidad en x igual a 0, o en x0 igual a 0. Y dado que tiene una discontinuidad, toda la función es discontinua. ¿Sí? Decimos que esa función es discontinua, porque tiene una discontinuidad en x0 igual a 0. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ya que definimos la continuidad de una función, pues vamos a ver ahora las propiedades de la continuidad. ¿Sí? Bien, consideremos la función f continua en el punto x0. Para f, una función que me mapea un punto en un dominio A, subconjunto de un espacio vectorial de dimensión n en un espacio vectorial de dimensión m también, en los reales. Y consideremos, bueno, por lo pronto consideremos solamente esa función f y consideremos el escalar c también en los reales. Entonces decimos que f es continua en x0, o si f es continua en x0, pues también lo será c por f. También será continua la función c por f en el mismo punto x0.
donde la función c por f de x simplemente es la función que me mapea un punto x en el valor c por f de x. ¿Sí? Entonces, si f es continua en x0, la función c por f también será continua en x0. Bien, ahora consideremos las funciones f y g, donde f es la función que me mapea un punto en el dominio A conjunto de un espacio vectorial de dimensión n a un punto en un espacio vectorial de dimensión m, y g también es una función que tiene el mismo dominio A y también me mapea un punto de un espacio vectorial de dimensión n a un punto en un espacio vectorial de dimensión m. Si f y g son funciones continuas en el punto x0, entonces también lo será la función f más g, ¿sí? Donde la función f más g de x pues es simplemente la función que me mapea un punto x en el valor f de x más g de x. Entonces, si f es continua, entonces c por f de x también es una función continua. Si f y g son continuas, entonces f más g también es una función continua.